Buenas hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, ¿verdad? Es un gozo para nosotros estar con ustedes una vez más, aquí reunidos. En esta ocasión vamos a hacer un paréntesis del capítulo 16 de Salmos, porque nos llamó poderosamente la atención algo que David experimentó y consideramos que es muy aplicable a la realidad actual. Toda la Biblia es aplicable a la realidad actual, pero el Espíritu Santo tocó a nuestro corazón con esto específicamente. Y es esa parte que Dios puso en toda persona que le hace saber qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. ¿Sí? Me refiero a la conciencia, ¿verdad? Los cristianos tenemos al Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos ayuda, ¿verdad? Y va a depender de cada uno tener la sensibilidad como para darse cuenta, pues, que es el Espíritu Santo hablando. Antes de ser cristianos, Dios nos hablaba a nosotros. Sí, claro, por medio de la conciencia. Todas las personas que no son cristianos, Dios les habla también. Dios les habla por medio de la conciencia y es específicamente para hacerles saber qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Hoy en día se dice que lo que es bueno o malo, pues es algo subjetivo, porque lo que es para lo que es malo, para unos, para otros es bueno. Entonces, pues en la realidad eso no es así, porque Jesucristo nos dejó por medio de la Biblia muy claro qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. En cuanto a la verdad, refiriéndonos, dice: yo soy la verdad. Entonces, Jesús como que marca la pauta, ¿verdad? Jesús es quien tiene la última palabra. Dice: yo soy la verdad, dijo Jesús. Entonces, aunque algunas personas digan pues que la verdad es algo subjetivo, o la mentira, ¿verdad? Pero es un hecho de que la Biblia sí nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿verdad? Qué es lo que es cierto y qué es lo que es mentira. Entonces, nosotros tenemos la obligación de predicar la palabra del Señor. La Biblia es clara, dice ir y predicar, es un mandato que tenemos. Sin embargo, todas las personas en su interior saben lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios les ha puesto a ellos eso, Dios les habla a ellos por medio de su conciencia. David daba bendiciones a Dios por los consejos, y en el capítulo 16, el versículo 7, David lo expresa de esta manera: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me aconseja, me enseña mi conciencia. Dios utilizaba la conciencia también para enseñarle a David. David agradecía a Dios por esos consejos que él tanto necesitaba, que él tanto le pedía. Entonces, la conciencia es algo que tenemos que tener claro, es algo puesto por Dios. Y todas las personas tenemos conciencia, independientemente que seamos cristianos o no. Entonces, ese consejo divino que todas las personas necesitan, esa guía divina que todas las personas necesitan, está en la Biblia. Isaías 11:2 nos habla de ese consejo divino que necesitamos, ¿verdad? Isaías 30:21 habla de esa guía específica para momentos específicos que toda persona necesita. Me gusta mucho esta porción de Juan, en el capítulo 8, versículo 9, que lo deja aún más claro. Juan 8, versículo 9. En el contexto aquí, la mujer adúltera estaba a punto de ser apedreada, y Jesús les dice: aquel que esté libre de falta, que sea el primero en lanzar la piedra. Y oigan lo que dice el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice: acusados por su conciencia. Las personas que se mencionan aquí en este texto no eran cristianos.
Eran personas del mundo, mundanos, por decirlo de alguna manera. No eran cristianos, dice acusados por su conciencia. Hoy en día muchas personas tratan de respaldar sus actos diciendo que tienen la libertad de hacerlo. Tienen la libertad y que se les debe respetar y que los demás deben respetar. Y cuando dicen respetar es que nos callemos, no les digamos nada. Pero en el fondo ellos necesitan que los demás no les digan nada. Necesitan ellos que se les apruebe, que los demás aprueben sus malos actos, su mala forma de actuar. Porque en el fondo, hermanos, su conciencia los está acusando. Ellos saben que lo que está haciendo está mal. Y para calmar esa conciencia que los está quemando, necesitan la aprobación de los demás. Entonces, se ha dado en nuestra sociedad una serie de problemas por todo esto. Y lo digo con todo respeto, los cristianos muchas veces callamos y cedemos a esta situación debiendo hablar. Jesucristo, cuando él tenía que hablar, lo hacía. Lo hacía. Los fariseos, por ejemplo, ellos se jactaban de que eran hijos de Abraham. Y Jesucristo les decía las cosas tal como eran. Decía, ustedes no son hijos de vuestro padre, ustedes les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, después de ellos haber dicho que eran hijos de Abraham, ¿verdad? Jesucristo nos andaba por las ramas. Pues los cristianos, en vez de decir las cosas como somos, obviamente con amor, si se da el caso, con respeto, si se da el caso, y cuando se debe hablar con autoridad, pues hacerlo, porque no se nos debe olvidar que tenemos al Espíritu Santo que nos respalda, que nos ayuda, que nos enseña, ¿verdad? Y que nos pone en el momento preciso para decir las cosas que se tienen que hacer. Muchas de las cosas que hoy en día, reitero, que se dan en la sociedad, hermanos, es porque los cristianos hemos callado. Se nos ha olvidado que ellos también saben qué es lo que está mal y qué es lo que está bueno, porque su conciencia a ellos los acusa. No se les debe olvidar nunca. Y ahora, ¿qué es la conciencia? Para que tengamos algo claro sobre esto. La conciencia está compuesta por el alma, la mente y el corazón. El alma, la mente y el corazón. Dios toca esas tres partes y esas tres partes componen la conciencia. Dios, cuando tiene que hablar al corazón de las personas que no son cristianas, lo hace. Cuando tiene que hablar a la mente, igual lo hace, igual a su alma. Dios utiliza esas tres partes del ser humano para hablarles. Esas tres partes componen su conciencia. Salmos habla, Juan lo habla, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Timoteo, Tito, Hechos, Primera de Pedro. Bueno, es impresionante la cantidad de referencias en la Biblia que hablan acerca de la conciencia en el ser humano. Entonces, hermanos, como cristianos, les instamos a no callar. Obviamente, sabemos que es el prójimo. La Biblia es clara, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros que sabemos por qué murió Jesucristo, debemos entender que tenemos que hablar. Jesucristo también murió por las personas que son pecadoras, las personas que no le han aceptado. Jesucristo murió por todos. Todos merecen escuchar. Y sí, merecen escuchar que Jesucristo murió por ellos también, para salvarlos. ¿Y salvarlos de qué? Porque muchas veces esto no se dice ni en las iglesias, hermanos. ¿Salvarlos de qué? Del infierno. Jesucristo murió para que nadie fuera al infierno. Ellos están equivocados en su inteligencia, ¿verdad? Están equivocados, a pesar de que saben, a pesar de que su conciencia les dice que están en un error, pero ellos se sientan y quieren forzar esa voz que Dios les pone en su conciencia para engañarse ellos mismos. Quieren que se les apruebe, y eso es una manipulación del enemigo, ¿verdad? Porque también el diablo a las personas que no son cristianas les habla, inclusive a las personas que no son cristianas el diablo los atormenta muchas veces. Obviamente nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es una mayor defensa, ¿verdad? Y nos ayuda enormemente, pero en el caso de ellos, pues son más vulnerables, no tienen la ayuda del Espíritu Santo, pero tienen la conciencia, ¿verdad? Que Dios ha puesto en ellos.
quisimos hacer este paréntesis para dejar claro este asunto. La vez anterior no lo tocamos, versículo 7 del capítulo 16. Entonces quisimos tocarlo hoy porque consideramos que es un tema que se debía ampliar más. En esta noche vamos a estar orando por las familias que están pasando necesidades, hermano, con esto de la pandemia. Pues muchas personas, muchas familias, muchas cabezas de hogar han perdido sus trabajos y hay muchas familias que la están pasando muy mal, muy duro. Entonces vamos a estar orando en esta noche y posteriormente mi esposa tiene unas palabras para ustedes. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Por la oportunidad, Dios, de trabajar en tu obra. Por la oportunidad, Dios, de servirte. Gracias, Señor, por usarnos. Te pedimos, Padre, por esas personas que están pasando necesidades en diferentes lugares del mundo, Señor. Cristianos, no cristianos, Señor. Sabemos que hay lugares que la están viendo más dura que en otros lugares, Señor. Sabemos que hay mucha necesidad, Señor. Y sí, papá, sabemos que hay hambre en muchos hogares. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos que sea tu provisión, Padre, que sea tu consuelo, que sea tu ayuda, Señor, para con todas esas personas, Padre. Toma el control, Señor, de esta situación, que sabemos que todo esto de la pandemia ha sido también manipulada, Padre, para muchas cosas negativas. Sabemos que ha sido aprovechada, Señor, para muchas cosas que no debieron ser, papá. Y que los que más sufren, Señor, son los pobres, Padre, los que menos tienen, Señor. Sí. Los que dependen de un salario, Padre mío. Son los más afectados, papá. En el nombre de Cristo, Señor, que sea tu provisión, Padre, poderosa, milagrosa, para con cada una de las familias, Señor, en apuros, en necesidad. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Muy bien, y si usted está viendo este video y aún no ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, aún no tiene esa seguridad de saber que está a paz con Dios, de que si llega a morir, por ejemplo, sabe que tendrá una eternidad con nuestro Señor en el cielo. Si todavía no está seguro de eso, entonces queremos compartirle a usted el ABC de salvación. Es una manera sencilla de expresar la manera en que podemos ser salvos. Entonces la Biblia dice así, en Romanos 3:23, Romanos 6:23, el Señor nos dice que todos hemos pecado y que necesitamos un Salvador. Entonces el ABC de salvación consiste en 3 letras. La primera dice A, dice admite que eres un pecador y arrepiéntete, abandona tus pecados. Ante la ley de Dios todos somos culpables de pecado y la Biblia advierte que si eres culpable terminarás en el infierno. Esa no es la voluntad de Dios, pues Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos abandonen sus malos caminos. B, busca el perdón de Dios a través de su Hijo Jesús. Dios envió a su Hijo a vivir una vida sin pecado, a sufrir y a morir en la cruz por ti. Jesús tomó sobre sí mismo tu castigo. Después Él resucitó de los muertos y venció la muerte. De esta manera Dios proveyó salvación para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús. C, confía en Jesús y en lo que Él hizo por ti en la cruz, y Dios te dará la vida eterna. Luego confiesa tu fe en Él como Señor y Salvador a otros, lee la Biblia cada día y obedece sus enseñanzas. Entonces son 3 letras que simplemente nos recuerda de una manera sencilla cómo es que podemos obtener la salvación en Cristo Jesús. No se trata de obras, sino de lo que hizo Jesús por nosotros, y es simplemente poner nuestra confianza en Él, reconocer que hemos pecado, reconocer nuestros pecados. Como dijo mi esposo, Dios nos ha dado una conciencia y todos en algún momento hemos escuchado esa vocecita que nos dice que estamos haciendo lo que no debemos, ¿no? Y esa es la conciencia. Esa es la conciencia que Dios le dejó a todas las personas. Es como una luz que tenemos en nuestro corazón y que nos dice. Solo que muchos simplemente la callan, la tapan y no quieren, hacen oídos sordos, y más bien no debemos hacer eso, sino escuchar esa conciencia y rendir nuestra vida a Dios, pedir perdón y pedirle a Jesús que entre en nuestro corazón y que nos ayude a vencer
nuestros pecados, nuestras debilidades y poder ser mejores personas cada día. Y eso solo podemos hacerlo a través de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir con las reflexiones de Salmos posteriormente y les invitamos a que nos continúe acompañando. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.